Con el telón de fondo del arbolito de Navidad, les deseamos a todos ustedes una feliz Nochebuena y, por supuesto, una muy feliz Navidad con sus familiares y sus seres queridos. Muy bien, empezamos a hablar hoy, en el anterior video, mejor dicho, hablábamos sobre las diferencias entre capitalismo, liberalismo, socialismo y comunismo. Muy bien, correcto. El régimen que estábamos hablando, que era el capitalismo, que es la manifestación económica del sistema liberal de gobierno, era en los comienzos, allá por entre 1750, lo podríamos situar hasta 1900, 1920, por allí, o un poco antes, quizás hasta 1900, era un sistema en el cual la población que no tenía de repente acceso a los recursos, al capital, a la educación, tenía muchas veces que trabajar bajo condiciones miserables, paupérrimas, ¿no? Cosa que se fue superando porque el capitalismo en definitiva es un sistema que es perfectible, que a su vez tiene evolución, que evoluciona hacia el emprendurismo, hacia la economía de mercado, hacia los intercambios, y que entonces en los intercambios era mejor, por supuesto, mucho mejor tener gente que pudiera realmente adquirir los bienes y no gente que estuviera produciendo sin poder adquirirlos, porque si no esos bienes quedaban obsoletos y quedaban archivados en grandes depósitos sin salir a la venta, lo que en definitiva provocaba muchas veces, por cierto, la quiebra de las empresas, ¿no? Bueno, eso fue de alguna manera solucionado, aparte también la sindicalización, aparte de algunas leyes que se dieron en los estados. En el Uruguay hay que destacar que en los comienzos del siglo XX se dieron una cierta inquietud legislativa por producir beneficios para los trabajadores, como ser la ley de las 8 horas, la ley de la silla para las empleadas de comercio, lo cual provocó de alguna manera, no fue exclusivamente política de Valle Ordóñez, aclaramos, sino que también hubo intervención de Luis Alberto Herrera y de Carlos Roslo como personas importantes en el Parlamento que llevaron adelante este tipo de iniciativas. Porque además son leyes, y no se olviden que Valle Ordóñez era presidente, no era legislador. Muy bien, lo que decimos entonces es que la posibilidad de mejoría se dio, y en el siglo XX ya es obvio que los trabajadores pudieron acceder, sobre todo en Estados Unidos, que era el caso más claro, ¿no? Pudieron acceder, por supuesto, a mejoras en su nivel de vida, sobre todo los trabajadores de la industria automotriz, que era la más calificada y la mejor remunerada, por cierto. En Detroit, en Estados Unidos, allá hasta en la década del 60, se producían vehículos lujosos a bajo precio que permitían a mucha gente, incluido trabajadores, no tenían por qué ser gente de ingresos altos, de clase media o de clase alta quizás, podían llegar a tener vehículos 0 kilómetros con bastante facilidad. Muy bien, definitiva el sistema capitalista supera entonces al sistema comunista, porque se vio claramente con la Unión Soviética hasta 1991 y después China, que tiene que hacer todo un cambio, cambiar el chip y pasar del régimen comunista que pretendía hacer Mao Zedong a un régimen mucho más abierto, de economía de mercado, de producción capitalista, como pasa a partir de la muerte de Mao en 1976. El sistema entonces comunista que se hizo en la Unión Soviética definitivamente colapsó. Se ha dado lugar entonces a un sistema que se llama socialista en muchos casos, ¿no? O socialdemócrata, como ustedes quieran decirle. Recuerdan ustedes que Marx era en 1848 quien hizo el Manifiesto Comunista con Engels. Editó el primer tomo del Capital y el mismo Marx no pudo rebatir lo que le contestó con muy buen tono Menger en 1867 con Principios de Economía Política, en el cual refutó claramente y dejó sin efecto la concepción errónea de Marx de que el valor de las mercaderías estaba en función del trabajo que se le aportaba a ellas. No, Menger demostró que había un valor subjetivo y que ese valor provenía de la estimación que tenía para cada persona determinado bien.
Por ejemplo, es un ejemplo muy clarito que ya les puedo dar. Si alguien produce ranchos de paja, aquellos sombreros blancos con una cinta negra que se usaban los hombres allá por la década del 20 y del 30, seguramente en 1920 y 1930 se hubiera llenado de oro. Hoy directamente se fundía, absolutamente, por más que prácticamente los vendiera a un precio irrisorio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nadie usa sombreros de paja, ¿no? Esos ranchos de paja que le decían vulgarmente, ¿no? Es clarísimo la superioridad del capitalismo en cuanto a concepción, en cuanto a la evaluación, como que la plusvalía que decía Marx ha sido superada, porque el concepto de Marx de plusvalía era el salario mínimo que se le pagaba a la gente, que era el salario de la ley del hierro, era prácticamente nada más que destinado a obtener su subsistencia. Todo lo demás se lo embolsaba el patrón. Claro, Marx no tomaba en cuenta que justamente el empresario ponía los bienes de capital para hacer la producción, ponía el espacio físico para hacer la producción, los grandes galpones, y también se encargaba de la distribución en el mercado, llevándolos quizás a lugares lejanos, cosa que evidentemente el capitalismo lo hacía perfectamente y sabía cómo hacerlo, ¿no? Y sabía evaluar cada uno de esos costos, mientras que el comunismo, que propiciaba, sobre todo en la Unión Soviética, ¿no?, una economía de Estado, un capitalismo de Estado, tenía que recurrir muchas veces a los precios que manejaba Estados Unidos, porque ellos no tenían forma de saber cuánto valían las cosas, ya que no había un sistema de mercado justamente. Terminamos por último con una breve noción sobre el imperialismo, ¿no?, que, como decíamos, siempre ha existido y que va a seguir siempre existiendo. Es un grave error achacarlo al capitalismo como tal. No, también la esclavitud. Y para eso me voy a referir al libro famoso, El Libro Negro del Capitalismo, en el cual se establece como condiciones negativas del capitalismo las guerras mundiales, la primera y la segunda, la esclavitud como antecedente y la situación del imperialismo que realizaban algunos estados con respecto a otros. Las guerras siempre se dieron en la historia de la humanidad. Hubo casos de guerras ya muy famosas, como son las famosas guerras de los griegos contra los medos y los persas, las famosas guerras púnicas de Roma contra Cartago, las guerras famosas de el Imperio Romano contra las Galias para tratar de dominar lo que es hoy Francia, o tratar de dominar Germania, lo que es hoy Alemania, pero siempre esas guerras fueron no con afán no con un afán capitalista, ¿no?, sino con la búsqueda de nuevos colonias, de nuevos estados para poder agregar, para poder de alguna manera mantener a un estado gigante, como era por ejemplo Roma llegó a ser en su momento, a partir de los tributos que le pagaban los otros estados, ¿no? Y el capitalismo, como conocemos hoy día, no tiene en definitiva más que la paternidad, no tiene la paternidad, mejor dicho, del imperialismo, sino que el imperialismo viene de mucho antes. La esclavitud también existía, y no es la esclavitud un medio que sea o que haya provocado acumulación de capital para que se produjera el capitalismo. No, la esclavitud lamentablemente fue el trabajo de otras personas, se utilizaba de pueblos o juzgados a los efectos de que se produjera en determinados lugares la absorción de esa gente y la inserción dentro de una sociedad que no era la de ellos originariamente, ¿no? Muy bien, creo que en definitiva estamos pasando ya el segundo capítulo de este tema y los esperamos deseándoles, eso sí, una muy feliz Nochebuena y Navidad para la próxima oportunidad en que nos convoque la libertad, como siempre. Muchas gracias y será entonces hasta la próxima oportunidad.